We are going to start the Immigration Forum. Nosotros empezamos el foro para inmigración para la comunidad. Nosotros tenemos personas de una organización de American Immigration Lawyers Association que nosotros trabajamos para este foro. Y let's introduce yourselves here. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Anareli Márquez. Soy una estudiante de segundo año a Colorado State University. Estoy estudiando ciencia política, estudios étnicos y una minor en estudios legales. Y quiero ser abogada de inmigración algún día. Y yo empecé el programa Raíces, que es un programa para traer talleres de inmigración a diferentes áreas de Denver. Entonces yo hago talleres para estudiantes que son indocumentados, para hablarles sobre sus oportunidades para la universidad. Y también hago talleres con abogadas como Courtney, que vienen y ayudan para contestar cualquiera de sus preguntas. In English, hi, my name is Anareli. I'm a second year student at Colorado State University studying political science and ethnic studies with a minor in legal studies, hoping to be an immigration lawyer someday. I started my program Raíces to go around different areas in Denver and provide immigration workshops and dreamer workshops for students who are undocumented or families who are undocumented, and just provide them some legal services and some just aid along the way. So. Hi, I'm Courtney Butler. I am an immigration attorney at the Joseph Law Firm. I'm here today to present some information about what will happen now that we have a President Trump, and also to answer any of your questions. So it's my understanding that I'm going to do the presentation in English, and Anareli will translate it. When we do questions, you guys can ask them in any language that you want. Mi nombre es Courtney, soy una abogada de inmigración de Joseph Law Firm. Vine aquí hoy para hacer una presentación sobre lo que va a pasar ahora que vamos a tener un presidente Trump. Voy a hacer la presentación en inglés y Anareli va a traducirlo, pero ustedes cuando es el tiempo para las preguntas, ustedes pueden hacer las preguntas en el idioma que quieren. Okay. Okay, starting with the basics. Immigration laws are laws found in statutes. So that means that Congress has decided to pass this specific law. Most immigration laws are like that, so they are directly in the statute. So, la primera cosa que tenemos que saber es que las leyes de inmigración son leyes que fueron formadas por el Congreso. Así que en orden para que estas leyes fueran pasadas, el Congreso tuvo que juntarse y todos, how do you say agree? Sí, todos se juntaron y esta es una ley que es formada y es permanente que fue pasada por Congress. The president can't change these statutes on his own. So anything that's actually in the law, the president can't just change. He needs congressional approval to do that. Eso significa que el presidente no puede cambiar estas leyes solo, necesita la ayuda del Congreso para poder cambiar estas leyes, así que al menos que tenga el soporte del Congreso no puede cambiar las leyes. But the president does have power over certain agencies. He's in charge of these agencies that enforce the immigration law. So you might have heard of the Department of Homeland Security. He's in charge of that agency. Pero el presidente sí tiene poder sobre diferentes agencias en el gobierno, por ejemplo el Department of Homeland Security. Son oficinas que están en cargo de enforzar las leyes de inmigración y él sí está en cargo y tiene poder sobre esas oficinas. And as you can see here, underneath the Department of Homeland Security are other agencies that you might have dealt with or heard of. So United States Citizenship and Immigration Services, ICE, Immigration and Customs Enforcement, we'll talk about them in a little bit, and the other agencies listed here. Y debajo de la oficina del Departamento de Homeland Security también están oficinas como ICE o USCIS, que son las oficinas que la mayoría de las personas van a tener más interacción con ellas.
I'm going to skip these for now because I want to make sure we have a lot of time for questions. But these slides basically just talk about Trump's plan for immigration. So you guys have heard a lot about that. Build a wall, have Mexico pay for it, deport all criminal aliens on day one of his presidency, things that we'll talk about but probably are not going to happen. Vamos a pasar estos puntos, pero los puntos solamente son sobre el plan de 100 días de Donald Trump. Y dice que no vamos a hablar sobre ellos porque de seguro ya están familiarizados con el plan, pero va a hablar sobre la posibilidad de todos estos planes. So very briefly, before we get to things like DACA, for permanent residents and those with actual immigration status, you have a little less to worry about. The president, like we talked about, can't just change the laws. So permanent residents and those with status have their status based on the law. So the president would have to go to Congress in order to change those laws. Antes de que empecemos a hablar sobre otros métodos, si usted ya es residente permanente o tiene una forma de estatus legal que no sea DACA, entonces ustedes tienen un poquito menos razón para preocuparse. Como dijo, el presidente no puede cambiar las leyes, así que si ya tiene este estatus, va a ser muy difícil para que este estatus se quite, al menos de que Donald Trump vaya por el Congreso. Also, someone with permanent residency can't just be deported. They have a right to go before a judge before that happens. So even if Donald Trump changes the laws to make residency something different, you would still have the right to appear before a judge before you are actually deported. Y si por alguna razón sí cambia la ley y se cambian las leyes, si usted es un residente legal, usted tiene el derecho de aparecerse enfrente de un abogado y de un juez. Así que si sí fueran a cambiar las leyes y empezar el proceso de inmigración, usted tiene el derecho de presentarse enfrente de un juez y apelar eso. There is one thing that I briefly want to touch that isn't DACA that President Trump could change, and that's something that's called expedited removal. Pero sí hay un cambio drástico que pueda pasar y es deportación de forma rápida. Así que puede cambiar la forma de deportación y empezar el proceso para que sea más rápido y cambiar las formas de deportación rápida. Expedited removal only applies to those who, and it says right here, entered without inspection, so you entered without papers, you are found within 100 miles of the border, and you were encountered within 14 days of your entry. Las formas de deportación rápida solamente son para personas que entraron sin permiso, son encontradas entre 100 millas de la border o que fueron encontrados entre 14 días de haber entrado a los Estados Unidos. But the only people who can actually be removed expeditiously under an expedited removal order are those who have not been present in the United States for the past 2 years. Y las únicas personas que pueden ser deportados de forma rápida son personas que han estado en los Estados Unidos menos de 2 años. So we recommend gathering documents to show that you or your family members have been here for 2 years, keeping them with you, and giving them a copy to other family members and to an attorney if you have one. Entonces nosotros recomendamos que ustedes colecten evidencia de que han estado en los Estados Unidos por más de 2 años y los colecten, hagan copias, se los den a otros familiares y siempre los carguen con ustedes. Okay, DACA. I know that a lot of people want to hear about DACA. So as you guys know, or might know, DACA was an executive order that President Obama entered. So la acción diferida fue una orden ejecutiva que entró el presidente Obama. So because it's not a law, but it's something done by the president, that means that it can be changed right away.
Porque es una orden ejecutiva y no fue una ley pasada por el Congreso, eso significa que puede ser removida en cuanto llegue el presidente nuevo. So we don't quite know what's going to happen, but there are 4 options that could happen. No sabemos qué vaya a pasar, pero hay 4 opciones que pueden pasar con la acción diferida. They could leave it the same. Lo pueden dejar igual y no tocarlo. President Trump could allow those who already have DACA to continue to have DACA and renew it every 2 years. Puede que los que ya tengan acción diferida puedan seguir renovando su permiso cada 2 años. USCIS could stop accepting all applications altogether, so no renewals, nothing, but allow those that have DACA to continue until it expires. Puede que USCIS cancele DACA y que ya no estén aceptando aplicaciones nuevas, pero si tú ya tienes tu permiso, que dejen que se te expire el permiso, pero ya después no vas a poder volver a aplicar. Or they could just take everything away altogether. O puede que lo quiten todo y que nadie más pueda tener DACA. So when might it end? Obviously, President Trump could decide to take this away immediately, like we said. Para las preguntas de cuándo puede pasar esto, puede pasar cuando sea y el presidente Trump ha dicho que lo va a quitar. But also, like we said, he might decide to let those who already have DACA continue to have DACA because there are 750,000 people that have been granted DACA since 2012. Pero también está la opción de que deje que continúe el programa para los que ya tengan acción diferida, especialmente porque hay más de 750,000 personas que ya tienen DACA. So it's very hard to know what he's going to do. Politically speaking, some people think that it would be a very bad idea to take away DACA from those who already have it, but we just don't know. Hablando de política, es muy difícil saber exactamente qué va a hacer. Hay mucha gente que piensa que sería una muy mala opción que lo quite totalmente, pero no hay manera segura de saber. So I know one big question is what happens if I have DACA and they take it away from me? Una de las preguntas más grandes es si tienes acción diferida, ¿qué son mis riesgos de deportación si lo quitan? Obviously, in order to have DACA, that means that you gave all of your information to the government. Para que tengas DACA, eso significa que tú entregaste toda tu información a inmigración. But also, when DACA was first implemented, the government made a promise in most areas not to use this information against you. Pero cuando DACA fue implementado, el gobierno hizo promesas de que si fuera que no iban a usar esta información para dañarte en cualquier manera. Of course, that promise also said that it could be changed or taken away whenever the government wanted to. Pero también con esa promesa dijeron que eso podía cambiar o se podía quitar esa promesa dependiendo cuando cambiara el gobierno. So again, unfortunately, we don't know quite how this will play out, but hopefully they won't use that information against those who have DACA because of the promise that they made. Otra vez no sabemos exactamente qué vaya a pasar, pero ojalá que se quede verdad la promesa que hicieron que no van a usar esta información para dañarte. Okay, before we go to questions, I just want to talk briefly about what to do if ICE comes to your house. Antes de que empecemos con las preguntas, vamos a hablar sobre qué hacer si viene inmigración a tu casa o si hay un retén. So when ICE comes to get somebody in public, they often yell out that person's name, and then when you turn and respond, they ask you to confirm your name, and then they arrest you. Cuando inmigración llega a una área pública, normalmente llegan y gritan el nombre de la persona al cual están buscando, y cuando tú volteas y responden, te van a preguntar que confirmes si este es tu nombre, y en cuanto lo hagas, te arrestan. So if that happens, you should ask the official if you're free to go. Entonces, si eso te pasa, tú debes de preguntarle al oficial que si eres libre para irte.
If they say yes, then you should walk away without answering anything. Si te dicen que sí, tú vete y no les preguntes nada y no contestes ninguna pregunta. If they say no, you're not free to go, you should also not say anything and just ask for an attorney. Si te dicen que no te puedes ir, no contestes nada y inmediatamente habla a un abogado. In either situation, you have the right to say that you don't want to answer their questions. En cualquier situación, aunque te digan que no te puedes ir o te digan que eres libre, tú no tienes cualquier responsabilidad para contestar sus preguntas y tú puedes quedarte callado. If they start to search you or your pockets or your car, you can say, I do not consent to this search. Si empiezan a buscar en tus bolsas o empiezan a buscar en tu casa o tu carro o donde estés, tú puedes decir que tú no estás de acuerdo con que te estén buscando y ellos pueden parar. Very important, don't lie and don't use fake papers. Muy importante es que no mientas y que no uses papeles que sean falsificados. And don't answer any questions about your immigration status or where you're from or where you were born. Y no contestes ninguna preguntas de tu estatus, de dónde eres, de dónde naciste o de dónde vienes. They can use all of that information against you. Ellos pueden usar toda esa información contra ti. And also don't give them any of your documents. Don't give them your passports, don't give them your green card, don't give them anything that you have. Y no les des ninguno de tus documentos, no les des tu pasaporte, tu carta de residencia, nada. If you're in criminal court when this happens, because sometimes ICE comes when you have a criminal court date, ask to speak to your public defender. Si estás en corte criminal y llega inmigración a tu corte, luego pregunta a hablar con tu abogado de criminal. So if ICE comes to your home, you won't always know that they're ICE. Sometimes they pretend to be police officers. Si inmigración viene a tu puerta, puede que no sea aparente que son de inmigración, porque muchas veces vienen vestidos como policía. But it's very important to know that they do not have permission to enter your house unless they have a warrant signed by a judge. Pero es muy importante saber que ellos no pueden entrar a tu casa al menos de que tengan una carta escrita por un juez. And just opening the door to an agent doesn't give them permission to enter your house. Abriéndoles las puertas no les da permiso que entren a tu casa. So if someone does show up at your house, the first thing you should do is find out where they're from. You can ask them, are you from ICE or DHS or immigration? Si llega un agente a tu puerta, la primera cosa que tú debes hacer es preguntarle a qué departamento pertenecen. So tú les debes de preguntar, ¿eres un oficial? ¿Eres del departamento de Homeland Security? ¿O eres del departamento de inmigración? Again, don't lie, try to stay calm, but don't give any fake papers or any false documents, and always tell the truth. Otra vez, no mientas, no les des cualquier papel falsificado y también no les tienes que preguntar no les tienes que contestar sus preguntas. You should politely ask if they have a warrant signed by a judge. Antes de que les pregunte, que les conteste sus preguntas o los dejes entrar a tu casa, les puedes preguntar si tienen la carta escrita por el juez. We're looking up this precise word. Si no tienen una orden de arresto o una orden por el juez para entrar a tu casa, tú les puedes decir que no. Y si llegan a tu casa, les tienes que preguntar que te enseñen la orden antes de que les des permiso de entrar a tu casa. If they're looking for someone else who isn't you, you can ask them to leave their contact information, and you don't have to tell them where that person is, and obviously don't lie. Si llegan buscando a otra persona que no eres tú o alguien en tu hogar, tú les puedes decir que esa persona no está ahí, les puedes preguntar por su información de contacto y otra vez no les mientas y no les tienes que decir dónde está la persona si no está ahí. If they do come into your house because they have a warrant, make sure to tell them if there are children or other vulnerable individuals in the house.
Si sí tienen orden del juez y entran a tu casa, asegúrate de decirles si hay niños o si hay otras personas débiles o que están en riesgo en tu casa. If they come into your house without a warrant, tell them that you don't agree to them being in your house and ask them politely to leave. Si no tienen orden del juez y entran a tu casa, tú les puedes preguntar que se salgan de tu casa y que tú no estás de acuerdo con que ellos entren y estén buscando adentro de tu casa. Also, if they start to search rooms in your house, you can say the same thing as if they started to search you on the street, that you don't consent to them searching anything. Y también si empiezan a buscar entre tu casa, empiezan a voltear cosas en tus cuartos, otra vez les puedes decir que tú no estás de acuerdo con esta busca. And if they do start to arrest you, let them know if you have medical issues or you need child care for somebody. Si sí te arrestan, déjales saber si necesitas ayuda médica o si tienes niños que necesiten cuidado. If you are arrested by ICE, again, don't lie. That just makes it more complicated in the future. Si sí te arresta inmigración, no mientas porque eso va a hacer las cosas más complicadas en el futuro. You have the right to remain silent and to have an attorney. Tienes el derecho de quedarte callado y a un abogado. Again, you don't have to share information about where you were born or what your immigration status is. You can just say, I want to be quiet. Y no tienes que compartir información de dónde naciste o qué es tu estatus de inmigración. Es mejor que te quedes callado. And again, you don't have to give them any of your documents, and you don't have to sign anything. No les tienes que dar ninguno de tus documentos y no firmes nada. Okay. So those are the general background slides, just to give you guys an idea of what to do if ICE comes and about DACA. But I know that there's probably lots of questions out there, so I want to open it up to that now. Ahora vamos a abrir el foro para preguntas, así que si alguien tiene una pregunta más particular, por favor, venga al micrófono. Oh, and just so you guys know, there is a camera here, but it will not film you at the microphone. Solo para su información, hay cámara aquí y este video se va a usar para recursos, pero ustedes no se van a ver en el video. It will hear your voice, but not see you. Se va a escuchar su voz para las preguntas, pero su cara no se va a ver en el video. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Yo tengo 3 hijos y los 3 se puede decir que están en tratamiento y solo uno de ellos es ciudadano. Pero ¿qué pasaría qué puedo hacer yo para proteger a mis hijos más que nada para que no les vayan a quitar el tratamiento o nos vayan a echar para México? Porque yo de hecho por ellos me vine, porque en México me los desahuciaron y ellos aquí están muy bien. ¿Qué pasaría con eso? So the question was, I have 3 children who have disabilities and they have resources and treatment here in the U.S. What would happen if immigration were to come at my door or I would be in removal proceedings? What is something that I can do to protect myself and my family? So one thing that's very important to know is that I can't give any advice on very specific cases because each case is different. So la cosa importante de recordar es que no voy a poder dar información muy específica para casos muy específicos porque cada caso es diferente. But I can say that there is a defense to removal that's called cancellation of removal. Pero hay una defensa para trámites de deportación que se llama defensa contra deportación. And for that, and I know that a lot of you have probably heard that if you've been here for 10 years, you can apply for something. Sé que mucha gente ha escuchado y cree en el rumor que si tienes 10 años en los Estados Unidos, puedes aplicar y agarrar tu residencia, pero eso no es cierto. So you can't just apply affirmatively for that.
that specific defense is if you're already in removal proceedings and you're trying to defend yourself so that you don't get deported. Ese rumor viene de la verdad de que si te meten a trámites de deportación y tienes 10 años en los Estados Unidos, tú puedes entonces entrar a un programa defensivo para usar la defensa ante deportación. Right. So if if ICE came to your house, if someone got into removal proceedings and you have children who are United States citizens who have disabilities or something along those lines. So, si usted está en su casa y viene inmigración y la ponen en trámites de deportación y usted tiene hijos que tienen tratamiento o tienen una disabilidad y son ciudadanos en los Estados Unidos. That's one thing you can use for this defense, because the defense requires you to show extreme hardship to a United States citizen family member. Usted puede usar eso para defensa contra su deportación, porque usted va a poder enseñar que hay alguien que es ciudadano que depende de usted y que lo necesita. Y tiene que probar que esa persona va a sufrir un daño extremo si usted es deportado. So again, without knowing your case exactly, my suggestion would be if that happens, contact a lawyer. But this defense is available for people with United States citizen family members who have been here for 10 years. So, si eso pasa, el primer paso va a ser contactar a un abogado, pero esa defensa existe para las personas que tienen un familiar que otra vez va a sufrir un daño extremo si usted es deportado. Una pregunta más. Sí. A mí me han dicho que las personas, los papás que tienen un hijo especial, hay probabilidades de que arreglen más pronto. ¿Qué tan cierto es esa pregunta? So I have another question. I have heard a rumor that for parents who have special needs children or children with disabilities, there's a chance that your process will be faster and that you will gain a status faster. What's the truth value of that? There's no truth to that. Unfortunately, all the cases take the time they're going to take, and having someone with a disability or something like that doesn't speed it up. Eso no es verdad. Tristemente, el proceso va a ir cuando llegue su caso y el tiempo que esté en inmigración va a ser el tiempo que van a durar los casos. Okay. Una pregunta más. Sí. Y por decir, el caso de mi esposo, que mi esposo es el que anda todo el tiempo trabajando fuera. Nosotros, mis 3 hijos y yo dependemos de él. ¿Hay alguna probabilidad de que él no debe nada ni nada, pero hay alguna probabilidad de que él puedan deportarlo aún dependiendo de sus hijos que son pues casi especiales? So the question is, if you have a family member that you depend on and you have a special needs child, or you as a family depend on them and they have no prior record and don't have a criminal record, can they still be deported? So again, that would go back to the same defense that we talked about earlier. If he was placed into removal proceedings, and again, generally, since I don't know the case, but if he was placed into removal proceedings, he could try for that defense called cancellation of removal, showing that his kids would suffer hardship if he wasn't here. So, sí es posible que lo empiecen el trámite de deportación, pero otra vez, una defensa contra esa deportación va a ser el cancelamiento de deportación, que otra vez es si tienes más de 10 años aquí y si tienes un familiar que va a sufrir daño extremo si eres deportado. Entonces él calificaría para eso. I can talk a little bit about priorities for removal, because right now the government has a list of priorities for people they want to deport if they find them. También podemos hablar un poquito de prioridades y de la lista de gente que es de prioridad para deportación, porque el gobierno ahorita tiene una lista que ellos usan. And this again could change at any moment when President Trump takes office, because this is something the government did that is not a law.
Otra vez, esto puede cambiar a cualquier momento porque esto es algo que el gobierno hizo que no es una ley, así que cuando Trump entre a la presidencia puede que él cambie estas listas. But right now, there are 3 priorities for removal, categories of priorities. Al momento hay 3 categorías de prioridades para deportación. And the most important to know is priority 1. Those are people who have really, really, really serious criminal histories or are terrorists or people who arrived in the United States after 2014. So, la prioridad número 1 son personas que tengan un récord criminal serio, terroristas o personas que entraron a los Estados Unidos después del 2014. And I'm going to look up the other 2 because they're a little less common. So if we have more questions, we can do those while I look them up, and then I will talk about those. Voy a buscar las otras 2 para darles la información porque son un poco menos común, pero si hay alguien que tenga otra pregunta mientras que ella los busca, podemos contestar esa pregunta. Gracias. De nada. More questions? Okay, I have the priorities here at least while you guys think of your questions. So the second priority are those people who have been convicted of specific misdemeanors. So, la prioridad número 2 son para personas que tengan para la gente que haya cometido un crimen menor. And for people who were apprehended anywhere in the United States after re-entering the United States. Y para personas que hayan sido detenidas a los Estados Unidos después de haber sido deportados antes. And then priority 3 are those who have received a final order of removal after 2014. Y la categoría número 3 es para las personas que hayan recibido una orden de deportación después del, did you say 2014? Después del 2014. So generally speaking, the priorities for removal are those people who have certain kinds of criminal history, especially very serious crimes, as well as those who have a recent deportation order or who recently entered the U.S. So, para dar un resumen, las 3 categorías de priorización son criminales con crímenes mayores, criminales con crímenes menores o personas que hayan recibido una orden de deportación reciente Or recently entered the U.S. o que entraron a los Estados Unidos después del 2014. Hi, I just have a question. I guess my question is, are the application cost increasing this year? Do you want to do Spanish? So, ¿van a subir los costos de las aplicaciones este año? Yes, they are, and they're increasing on December 23rd. Sí, los precios van a subir y van a cambiar el 23 de diciembre. Okay. The other question is for citizenship. If they are applying to become a citizen and they have something on their record 10 years old, is that going to be an issue? Si eres residente y quieres aplicar para ser ciudadano y tienes algo en tu récord de hace 10 años, ¿eso va a afectar el proceso? So again, this is very case specific, and you should really go talk to an attorney who can walk you through your case. Otra vez, esto va a ser dependiendo en tu caso y el crimen que hayas cometido, así que va a ser importante que hables con un abogado. But generally speaking, for citizenship, they're looking at your good moral character for the last 5 years. Pero hablando en lo general, normalmente inmigración va a ver tu carácter moral entre los últimos 5 años. But if something happened before that 5 years that could show that you're a bad person during that 5 years, they can look at that too. Pero si algo pasó antes de esos 5 años que puede que enseñe que eres una mala persona, puede que también busquen eso. Also, if whatever that was 10 years ago was a certain kind of crime, depending on the kind of crime, that could also make it a really bad idea to apply to become a citizen. También dependiendo en el tipo de crimen que hayas cometido, puede que también eso afecte tu aplicación.
And that wouldn't matter whether it was 10 years ago, 20 years ago. There are certain crimes that will always affect you. Y eso no importa si pasó el crimen hace 5 años, 10 años, 20 años. Hay tipos de crímenes que no salen de tu récord. So that's why it's really important to go talk to an attorney so they can tell you whether that's going to be an issue or not. Por eso es importante que hablen con un abogado porque ellos te van a poder decir más para tu caso si eso va a ser un problema. Can we have an example of what kind of crimes would not be okay? Yeah, I'll do that after. Sure. La pregunta fue si un ejemplo de un crimen que sea en estas categorías. So there are certain crimes that make you either inadmissible or deportable. Hay 2 tipos de crímenes, o te van a ser deportable o te van a ser inadmisible. For citizenship, usually you are looking at crimes that would make you deportable because you already have a green card. Para ciudadanía, normalmente estás viendo a crímenes que te hagan deportable, porque ya eres residente. So certain crimes, if they are aggravated felonies, Hay crímenes que si son felonías agrevantes, those would make it so you should not apply for naturalization. con esos no vas a poder aplicar para ciudadanía. The complication is just because it's an aggravated felony under the criminal law doesn't necessarily mean it's an aggravated felony under the immigration law, and vice versa. Solamente porque es un crimen agravado, no significa que para tu estado no significa que va a ser un crimen agravado para la ley de inmigración. Y también de la otra manera. So that's another reason you should talk to an attorney if you think you have a very serious crime, because it might be an aggravated felony under immigration, even if it's not under the criminal law. Por eso es muy importante que hable con su abogado, porque aunque el crimen que fue cometido no sea una felonía agravada en la ley federal, puede que sea una felonía agravada para inmigración. Also, there's a certain type of crime that deals with, it's a term of art, crime involving moral turpitude. But that deals with a type of crime that basically someone would commit if they have bad moral character. Hay una categoría especial que no dijo que no hay traducción, pero es crime involving moral turpitude. Que significa básicamente que es un crimen que enseña que tú eres una mala persona sin morales. Depending on the situation, that could also make you deportable. Dependiendo en la situación y el crimen, también eso puede hacerte deportable. And so sometimes that can be crimes like theft or false information, misrepresentation, any kind of lie. Eso puede ser crímenes que son de mentiras, o por ejemplo usar documentos falsificados o mentir sobre tu identidad. O robo también. O robo. So again, it's a very complicated analysis. That's a general overview of the crimes that might make you deportable, but the best thing is to go talk to somebody. Eso es una lista muy general, así que si usted cometió un crimen, lo más importante va a ser hablar con un abogado. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta. No recuerdo el año exactamente. 2 personas utilizaron mi nombre y el nombre de mi hermana. Incluso llegó el FBI a mi casa. Afortunadamente yo estaba en clases. Otra de mis hermanas habló. ¿Cómo puedo yo saber si yo estoy registrada o cuáles son los problemas o si en realidad no me afectó? So I had an issue with misuse of identity, and so if someone else used my identity, how do I know
like where do I go to see if I'm registered under something, or if I have any orders against me? So that is a question that is unrelated to immigration, and I only do immigration, so I don't have a very good answer for you. But what I could do is you can take one of my cards and email me, and I can try to find someone who does do that kind of law to give you a kind of reference who you could talk to. El problema con esa pregunta es que no tiene que ver con procesos de inmigración, así que ella tiene su carta y su tarjeta, y si quiere tomar su tarjeta, ella puede encontrar otro tipo de abogado que se especializa en ese tipo de crímenes. Mi pregunta es, por un tiempo futuro, si yo quiero saber si yo tengo registro ahí. O sea, ellos investigaron todo, y cuando ellos terminaron de hacerlo, porque cayeron a mi casa y hurgaron todo, pero cuando ellos terminaron de hacerlo, lo único que nos dijeron a mí, a mi esposo y a ella, porque ella fue otra de las involucradas, que eran las personas que ellos querían en este país, porque afortunadamente para mí también fue que en ese mismo día a mí me habían dado mi certificado por 5 años de trabajo. So basically the question is the same, explaining a little bit more about the identity theft. But again, I think, unfortunately, it is outside the realm of immigration because it doesn't have to do with your immigration status. So I think the best thing, like I said, is I can try to find a contact information for you who you can contact in order to maybe answer your question a little bit better. Because there's all kinds of different kinds of law, and I only do immigration. So if I tried to answer that, I would be making something up. Sí, solamente me motivó a hacer esta pregunta porque a mí me encantaría saber si en un tiempo futuro yo pudiera tratar de hacer trámites, saber si yo tenía mi récord limpio y a dónde dirigirme. So basically the question is, like, how do you check your record, or where do you check your record to know if you are like eligible for any of these like processes? So again, as far as the records associated with your identity theft, I don't know the answer to that. There is a way to check your immigration record, and that's called a Freedom of Information Act request. It's called a FOIA. You can file those with any of the immigration agencies. They take a really long time to come back, but you would be able to see your immigration record. So, en términos de su récord por su identidad, eso va a ser en otro proceso, pero todos pueden revisar su récord de inmigración con una forma que se llama FOIA, F-O-I-A, que es para pedir su información de su récord de inmigración y cualquier crimen o lo que sea que vaya a estar en ese récord. So that would help at least see your immigration record, but it won't show you anything to do with the identity theft. So eso va a ayudar con trámites de inmigración y para su caso de inmigración, pero no va a ayudar con casos de que le hayan robado su identidad. No, ok, gracias. I'm in here saying, estoy en el mismo caso que ella. ¿Usted puede chequear nuestro récord de inmigración? So the question is if we can check the record of immigration, and that is something that our office does. So again, my card's here. Feel free to contact me, other immigration attorneys, whoever, because that is something that most of us are used to doing, and we do quite a bit. Porque pienso que nosotros de ahí salimos libres en el récord criminal, porque esas 2 personas que usaron nuestros nombres los deportaron. Okay. So, Sí, entonces podemos chequear eso si quieren. Sí. Eso es algo que hacemos mucho del tiempo. Entonces. Sí, solo la contactamos, ¿verdad? Perfecto. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es, por ejemplo, los jóvenes que no han aplicado para DACA, ¿qué les recomiendan? ¿Que apliquen o que se queden como están? So the question right now is for deferred action applicants. Is it recommended to apply if you're a first-time applicant, and is it recommended to renew? So that's a very good question. As far as applying, if you are a first-time applicant, we are generally saying not to do it. Si vas a aplicar por primera vez, la recomendación ahorita es que no lo hagas. Because that would just let immigration know that you're here and know who you are. And since we don't know what they're going to do with that information,
we're advising people not to follow through with that. Para aplicar por primera vez vas a tener que darle a inmigración tu información, que significa que el gobierno va a saber que existes y va a tener tu información, y como no sabemos qué van a hacer con esa información al momento, es un riesgo posible para ti. If you already have DACA and are thinking about renewing it, we are saying that you can go ahead and do that, but you might lose the filing fees. Si vas a renovar tu DACA, está bien que lo vuelvas a renovar, pero tienes que acordarte que hay la posibilidad de que se cancele DACA y que pierdas tu dinero. So in other words, if you apply right now to renew, it usually takes 4 to 6 months for them to renew it, and by then President Trump will be in office, so it might be, if he cancels it, that all of your money is wasted. Normalmente el trámite dura de 4 a 5 meses, así que si tú metes tu aplicación para renovar ahorita, en 4 o 5 meses, si entra Trump a la presidencia y cancela el programa, vas a perder tu dinero. Otra pregunta, por ejemplo, los muchachos que ya metieron su aplicación, que ya tienen su permiso, tienen su seguro, llega el presidente o investigan bajo su récord, ¿también investigan a los papás o nada más la aplicación está bajo ellos? So the question is, if you submit a DACA application and you submit your parents' information through there, can that affect your parents, or will it only affect the main person who applied for DACA? We haven't heard reports of it affecting parents. Again, I guess that's something we don't really know, because if they start using the information from the kids, maybe they want to use the parents' information too. But that's not something that has happened up to this point, so hopefully it won't start happening, but I don't know. Desde la creación del programa DACA, eso no ha ocurrido. No hemos visto casos donde hayan deportado a padres por esa información, pero eso otra vez es gracias a cómo se ha usado esa información hasta el momento. Pero si llega Trump y cambia la manera de que la información es usada, puede que afecte a los papás también. Buenas tardes. ¿Qué tan cierto es que cuando entre este señor de presidente pueda quitarle la ciudadanía a los hijos de padres indocumentados? So the question is, how much truth is there to the fact that if you have kids who are citizens but you're undocumented yourself, that your child's citizenship can be revoked? I think that would be really, really, really hard for him to do. Could he? Maybe, but I think he's going to focus on a lot of other things first, and that not only would it be difficult to change the laws of Congress, but the political backlash to that would be huge. So I don't think that's going to happen. Eso va a ser muy difícil para que él trate de hacer. En orden para que eso pase, necesitaría que lo ayude el Congreso, y también pues las consecuencias políticas que llegarían si hiciera eso serían muy, muy grandes, así que es muy improbable que lo haga. It's also in the Constitution, so that's even harder to change, so it probably won't happen. También eso está en la Constitución y eso está hasta más difícil que cambiar, así que es muy, muy, muy improbable que lo vaya a cambiar. Es posible que investiguen a las personas indocumentadas a través de propiedades. Por ejemplo, hay muchas personas que no tienen documentos legales, pero tienen propiedades. ¿A través de sus propiedades los pueden investigar? So the question is, there's a lot of people who are undocumented but have property or have certain items. Have like real estate. Can immigration kind of search for those people through those real estate properties that they own? I think that would probably be pretty hard, because in most of those applications, you aren't really disclosing your immigration status. Could he make that a priority? I guess he could try to figure that out somehow, but I think it would be hard because they aren't really asking the question of your immigration status. And the question was based on, some of them, they were purchased through a PIN number or a fake social security number, and so it's kind of a... Right, and I mean, again, I don't know that he could necessarily find you that way, or he would.
Obviously, using a fake social security number happens all the time, but it does carry criminal consequences. So if you have used one and they do discover that, that is a crime. But again, I don't know that he'll be looking through property records to try to find you. La respuesta es que va a ser muy difícil que busquen a personas por su propiedad. Normalmente cuando sacas una propiedad no estás diciendo que eres indocumentado y es muy difícil de que encuentren que eres indocumentado por esos trámites. Puede que a lo mejor lo haga una prioridad, pero va a ser muy difícil identificar quién es indocumentado base esos papeles que llenas normalmente. Y también para usar la gente que usa un seguro social falso, eso también va a brindar más problemas en el futuro. Porque usar un número de seguro social falso o de otra persona es un crimen. How does DUIs affect when you're applying for resident or citizenship? ¿Cómo afecta un DUI cuando estás aplicando a la residencia o a ciudadanía? Usually, a DUI does not carry immigration consequences. If it was one DUI and there were no accidents and no one was hurt. Normalmente un DUI no afecta los procesos de inmigración si solamente fue un DUI, no hubo un accidente y nadie fue lastimado. Sometimes even multiple DUIs are okay. It just kind of depends on the situation. Hay veces que hasta más de un DUI está bien, pero depende mucho en la situación. So usually you can file an application for residency or naturalization with a DUI. That's the general rule. Again, I would talk to an attorney if you have that kind of history, but usually they're okay. Normalmente todavía puede uno aplicar a residencia o ciudadanía aunque tenga un DUI, pero otra vez depende mucho en la situación de cómo pasó el DUI y qué pasó cuando lo agarraste. The one thing that DUIs do affect is DACA. So you often cannot get DACA if you have a DUI. La única cosa que los DUIs tienen mucho que donde sí importan es si vas a aplicar al DACA. Si vas a aplicar a la acción diferida, normalmente si tienes un DUI no vas a calificar. And also sometimes they affect other things, like if you are in immigration detention and you want a bond, DUIs could affect that. También si estás en proceso de deportación y estás en el centro de detención y quieres pagar tu fianza, normalmente si tienes un DUI no te van a dejar pagar una fianza para salir. Again, depending on how serious the DUI was and when it was. Otra vez depende en cuándo fue el DUI y qué tan serio y qué sucedió cuando agarraste el DUI. Cuando tiene un DUI no puede hacer cambios en migración porque está en probation. Cuando tienes probation no puedes hacer ningún trámite de migración. He's asking if normally when you get a DUI you go into probation, and he's asking if it affects if you're in probation, if that affects your ability to change your immigration status. So again, usually probation doesn't. It depends on the crime. Oftentimes probation is an okay thing because it means that if you're complying, it's an okay thing. But DUIs, again, don't usually affect it anyway. So whether you have probation or not, depending on the case, it should be fine. Dice que en realidad no debe de afectar tu caso de inmigración si tienes probation o si tienes un DUI. Otra vez depende mucho en qué sucedió durante el DUI, si hubo un accidente o algo, pero dice que muchas veces hasta tener probation puede que sea algo bueno porque si estás cumpliendo con todas tus reglas de tu DUI, está enseñando que estás cumpliendo con los requisitos. Me once again. Okay, for DACA, if their renewal's up in January, I know we talked about you really don't want them to apply, but what should they do? Just let it expire and wait, or what would be the best thing to do?
Si ya se te va a vencer tu permiso con la acción diferida, ¿qué es la mejor acción? ¿Aplicar y renovarlo o nada más dejar que se te expire el permiso? So again, the only time we're saying you shouldn't apply is if you don't have DACA and you're applying for the first time. So, ahorita la única recomendación es que no apliques si vas a aplicar por primera vez. If you already have DACA and you're renewing, I suggest renewing as soon as possible. Si ya tienes DACA y vas a renovar, yo recomiendo que lo renueves lo más pronto posible. Because that way you at least have the application in before President Trump takes office, just in case he lets those applications stay there. Porque así de esa manera por lo menos vas a tener la aplicación en el proceso antes de que entre Trump a la presidencia y si deja, una de las posibilidades es que deje que los permisos se queden hasta que se expiren, así que de esa manera por lo menos vas a tener tu pase hasta que se te expire. The risk is obviously that you pay the filing fee to renew, and then he says that renewals don't work. So you are risking money, but that's it. Pero también está la posibilidad de que cancele el programa completamente. Entonces el único riesgo extra va a ser que vas a pagar y si lo cancela puede que pierdas tu dinero. Esta pregunta quizá no sea relacionada a migración, pero quizá ustedes tengan más información. ¿Qué es lo que va a pasar con los estudiantes de DACA que están en la universidad actualmente? ¿Los van a sacar? ¿Qué es lo que pasa con los estudiantes o los jovencitos que tienen DACA y tienen trabajo? ¿Van a perder su trabajo? Yo puedo hablar poquito de eso durante de lo que está haciendo Colorado State University, la Universidad de Colorado en Fort Collins. Yo soy una estudiante, yo tengo DACA y yo voy a Colorado State University y hemos estado trabajando mucho con la administración ahí y al momento no te van a sacar de la escuela, tú vas a poder tú puedes seguir yendo a la escuela y seguir yendo a tus clases. Tenemos el beneficio en Colorado that we have ASSET. Tenemos el ASSET que es, le da a los estudiantes indocumentados que se graduaron de una escuela en Colorado y fueron a una preparatoria por 3 años. Los dejan to have in-state tuition, so los dejan que paguen, how do you say tuition? Costos de estudiante residente. Entonces eso es una ayuda y aparte, Colorado State University tiene muchas becas para estudiantes indocumentados. Yo no estoy pagando nada. Yo estoy yendo a la escuela gratis y todo eso fue gracias a las becas que dan. Y al momento Colorado State University ha dicho que ellos van a valer todas las becas y todos los trámites que todos los estudiantes han hecho. El único problema va a ser que, and Courtney can talk a little bit more about this, pero para trabajar sí vas a necesitar un permiso de trabajo y si se cancela de DACA, pues tu permiso de trabajo ya no va a ser válido. Yeah, so the English translation is I'm a student at Colorado State University and I also have DACA. And so far from the Colorado State University perspective, and I can't talk about other universities too much because I don't know, but from Colorado State's perspective, they have vouched to keep all their programs. We have ASSET here in Colorado, which allows undocumented students who went to a high school here for 3 years and graduated from Colorado High School to pay in-state tuition. And CSU also has a lot of their scholarships that are institutional scholarships. All undocumented students qualify for all of those. I personally have a full ride, and I know out of the 126 undocumented students at CSU, most of them have a full ride because, again, like you qualify for that. And also CSU actually gives financial aid to undocumented students. It's institutional aid, not FAFSA. But again, they have a lot of options. So yes, going to the employment authorization, if DACA is canceled, that will mean that all of the employment authorizations with DACA are also canceled, so you would be working without authorization at that point. Y más del perspectivo legal, si se cancela DACA, tu permiso de trabajo también se cancela, así que no vas a poder trabajar, al menos de que trabajes sin permiso, que otra vez vas a estar trabajando ilegalmente. Did he have a... ¿Qué pasa con su seguro social?
So, cuando ellos reciben todos tenemos nuestro seguro social. ¿Qué pasa? ¿Se los quitan también? ¿Lo cancelan? That's something that I have been meaning to double check. My thinking on the matter, so don't take this as gospel yet. I mean, that number would still probably be valid. I don't know if they're going to go through and take them all away or what they're going to do with that. But regardless, a social security number by itself does not allow you to work with authorization. So la pregunta fue, the question was what happens with the social security numbers because DACA students are given a social security, DACA individuals, not all students, DACA individuals are giving a social security number. So the question is if it gets canceled, what happens to the social security numbers? Y la respuesta fue que si se cancela DACA, no hay una respuesta que va a pasar. Pero lo que sí se sabe es que en el Seguro Social dice que no es válido al menos que tengas un permiso de trabajo. Así que no se sabe si van a pedir que los regresen o algo. Pero un Seguro Social solo, sin un permiso de trabajo, no va a ser válido para trabajar. Sorry, so my question is, I have some students at my school at Lester Arnold High School right here that are monolingual. And sorry, this goes back to what we were talking about previously. If they are contacted by ICE, is it often in Spanish that they're contacted? Like when they say, what's your name, or yells out their name, is that, in Spanish? And when they're answering, say somebody's at their door and they're requesting permission to enter, should we be teaching them these phrases like specifically, no, you do not have my consent in English? Or is there often somebody in ICE that speaks Spanish? Or is it kind of a game or a trick that they play to try to, you know what I mean? So la pregunta es, él trabaja en una de las escuelas aquí y su pregunta es que cuando viene inmigración, si te hablan en español o en inglés, y él pregunta por sus estudiantes que solamente hablan español, si tenemos que aprender las frases en inglés, como las frases de defensiva, que si tenemos que aprenderlas en inglés o si podemos decirlas en español, o cómo va a pasar el proceso con inmigración. So unfortunately, it just depends. There are some ICE officers who speak Spanish. There are some that don't. So it just kind of depends on who shows up at the house. Our office, we just ordered more. I wanted to bring them today, but unfortunately they aren't here yet. But we have red cards that we are giving to clients to hand to ICE. And English is on one side, Spanish is on the back, and it basically just says, I don't consent. I'm not going to talk to you. Talk to my attorney. If you grab my card and email me, once we have those, I can try to get some of those to you. But yeah, teaching them in English might not be the worst idea. So, dice que aprender las frases en inglés no sería la peor idea. Dice que depende mucho, que hay agentes de inmigración que sí hablan español, pero también hay agentes de inmigración que solo hablan inglés. Así que dice que su oficina tiene tarjetas que dice todas las frases, las tienen escritas y así tú no las tienes que decir, nada más le das a la gente la carta y ahí dice que tú no estás de acuerdo con que te busquen en tu casa, que quieres que te contacten a tu abogado y que no vas a hablar con ellos. Nada más les das la tarjeta y dice que si quieren pueden contactar a ella y ella les puede brindar las tarjetas. Right. Our office just didn't have any for me to bring today, but they're on their way. So feel free to grab one of my cards and let me know if you guys want one and we can get them to you. Y dice que no había suficientes, pero que aquí está su tarjeta de contacto, así que pueden hablar y que ella puede darles una de esas tarjetas. Buenas tardes. Mi pregunta es, cuando tienes una aplicación de inmigración por ciertos años, ¿eso a futuro, ahora que va a entrar el presidente electo, te perjudicaría? So the question is, if you have an application currently in immigration for however X number of years, if the new president-elect comes in, could that affect the application that you have already submitted? So again, that depends on the kind of application. Most applications are under the law. So like we talked about at the very beginning, it's hard to change the law.
It will take him going to Congress and Congress approving a change in the law. So if certain applications like that are going to change, it will take quite a bit of time to change it. So depende mucho en el tipo de aplicación que hayas metido. Lo importante es que la mayoría de las aplicaciones van a ser por una ley. Y es muy difícil que Trump o cualquier presidente cambie la ley. En orden para cambiar una ley necesitas que el Congreso vote para cambiar la ley y eso va a ser muy difícil para conseguir. And it will take some time. So even if he wants to do that and Congress does it, it will take time to do it. Y también va a tomar tiempo para que pasen esos cambios, así que aunque vote el Congreso para cambiar la ley, va a tomar tiempo para que eso pase. Cuando te revisan tu récord en las diferentes follas y en ninguna apareces, porque tú entraste legal con una visa, ¿se puede buscar en otro tipo de folla? So the question is, when they review your immigration record with FOIA and nothing appears because you entered illegally, is there a way to look for that entrance in some other way? So I'll first start with saying, while FOIAs are helpful, they don't always bring up everything about your immigration history. So it's important to be really honest to whoever you're talking to about it, because the FOIA won't necessarily show everything. La primera cosa y la más importante es que las follas nunca, hay veces que no enseñan todo tu récord, así que la primera cosa y lo más importante es ser muy honesto con la persona que estés hablando o con tu abogado, porque otra vez hay muchas cosas que a lo mejor no van a aparecer en tu FOIA. Que el FOIA es el récord de inmigración. But specifically to show an unlawful entry, the FOIAs won't show that because nobody knew that you entered. Pero en tu FOIA no se va a aparecer si entraste a los Estados Unidos ilegalmente, porque como entraste ilegalmente nadie sabe que entraste. Cuando entraste con visa. If you entered with visa, usually it should show up in the FOIA, but again, it doesn't always. Si entraste con visa, sí debe de aparecer en tu récord de inmigración, pero otra vez hay veces que no aparece. Si hay una aplicación dentro de migración por un niño que le afectaría irse para México y entra este señor de presidente, ¿protege ya la aplicación entrante? So the question is, if you already have an application submitted and then Trump does come and starts changing things, does that application that you submitted protect you in any ways, or does that protect you from any changing laws or deportation proceedings? Again, that would depend a lot on what the application is and what Trump decides to do. So unfortunately, there's not a really good answer to that, because sometimes when laws change, they say that if you already had the application submitted, that application will continue under the old law and new applications will go under the new law. But sometimes they don't say that. So unfortunately, we don't know how it will affect different types of applications in different stages. Eso depende mucho en el tipo de aplicación que tienes metida y también depende mucho en cómo cambia la ley. Hay veces que cuando cambia la ley, todas las personas que aplicaron antes o todo lo que pasó antes se va a quedar igual y nada más las cosas que pasan después de que cambió la ley son diferentes, así que puede que si aplicaste antes todo siga normal como estaba la ley cuando tú metiste la aplicación, o puede que las cosas cambien a la nueva versión de la ley. Gracias. ¿Alguien más? Go ahead. Okay, does aggravated assault affect a citizenship application? It very well could. That one's a tough one because assault has different, this is very legal, but assault has different mental states that go along with it. Sometimes the mental state is okay.
For immigration purposes, sometimes it's not. So that one is super case specific. So that person would definitely want to talk to someone about that. Ok, para asalto agravado, preguntó que si eso afecta a tu proceso de inmigración. Me dice que depende mucho en el tipo de otra vez del tipo de asalto agravado que hayas cometido, porque el asalto agravado tiene diferentes niveles de capacidad mental, así que puede que hayas cometido un asalto agravado y tu estatus mental está bien para el Estado, pero para la inmigración no. Y también puede que para el gobierno no esté bien tu estatus mental, pero que para inmigración sí. Así que vas a tener que hablar con un abogado sobre tu caso específico. Okay, to recap on the DUIs when applying for citizenship. If someone has had a DUI, they did what they had to do, they're on probation at the time, their residency is up for renewal, is it okay to apply for citizenship? Usually, yes. Usually DUIs, like I said, aren't going to affect citizenship or residency. Again, DUIs general. I almost want to say DUIs are fine, but they aren't always, and so that's why I'm stopping a little short. Generally, they're okay. I think it's always a good idea if you have any kind of criminal record at all, DUIs, assaults, anything on your criminal record, to talk to somebody, because it just, things can just change so much based on what you have. Across the board, usually DUIs are okay. La pregunta fue sobre los DUIs y para aplicar a la ciudadanía, no puedo decirlo, pero que si eso afecta, y dice que en lo general, los DUIs no afectan tu proceso de inmigración, pero otra vez depende mucho en el tipo de DUI, cómo pasó el DUI, así que otra vez lo más importante va a ser que hables con un abogado si tienes un récord criminal, porque hay casos donde sí te va a afectar. The criminal record portion is some of the most complicated to give a good answer, because it just depends on every single case. Dice que el récord criminal es donde no puedo dar en realidad una pregunta muy buena, porque otra vez depende mucho en tu caso. Okay, question for DACA now. Let's say they change, right, the whole laws. What should our students do? Our DACA students, move so they don't go looking for them, or what's a recommendation? Right. I mean, and I hate to say this again, but my recommendation would be to go, once we know a little bit more about what's going to happen, once we know what Trump has done, I would recommend, and we'll be doing outreach as that changes too, so this might be one good way to figure it out. But I would also recommend going to talk to an attorney, because lots of times some students will have other options, residency or, I don't know, maybe a work visa. There's other options out there for people, and that would depend completely on their case. So I think listening to outreach like this as it develops, but then also going to talk to someone. And be wary of the notarios, because they here are not the same as they are in Mexico. So they are not attorneys. They are not trained in the law. We see people come to our office sometimes where they tried to do something through a notario and it got completely messed up, and then they have to pay even more to have us try to fix it. And sometimes we can, but sometimes we can't. So it's really important to know who you're going to, do research on them, make sure they're an attorney or an accredited representative, someone who is licensed and capable of helping you. La pregunta fue sobre las recomendaciones para los estudiantes si se cancela DACA. Me dice que lo más importante va a ser que hablen con un abogado, porque muchas veces los estudiantes que calificaron para DACA tienen otras opciones para residencia o otras opciones para arreglar su estatus legal. Así que la primera cosa va a ser hablar con un abogado, porque hay muchas otras opciones que los estudiantes puedan tener.
Y la otra cosa va a ser que tengan mucho cuidado con los notarios. Los notarios en los Estados Unidos es muy diferente que los notarios en México, y aquí los notarios no tienen poder legal. Dice que hay muchos casos donde las personas tratan de hacer cambios con los notarios y los afecta y después van a tener, puede que traten de empezar un trámite con un notario y el notario haga las cosas mal y luego después van a tener que ir con un abogado de inmigración y tener que gastar hasta más dinero para arreglar los problemas que pasaron con el notario. Otra pregunta. Los casos de migración, las aplicaciones, todo, ¿en todos los estados de Estados Unidos es lo mismo? Porque he oído casos como en la radio. He escuchado unos puntos que aquí no puede uno arreglar, necesita uno salirse por 10 años y habla uno a California con unos abogados de California por medio de la radio y dicen que sí uno puede. O sea, ¿qué es la diferencia de California a Colorado? So the question is whether the laws, immigration laws are the same throughout the United States, because she's heard stories of, in one state, someone having to leave for 10 years to deal with their immigration issues, and in California, that not having to happen. The answer is that yes, immigration law is federal. So federal immigration law is the same in every single state. The criminal portion is different in every state. So sometimes that can affect how certain things are qualified under the immigration law, but immigration law itself is the same. One thing I tell all clients is don't listen to other people telling you things, because your case is different than theirs in a lot of different ways. So just because it happened one way for one person in California and not the same way for someone else somewhere else is probably because the cases are different, not because the immigration law is different. So la pregunta fue que si las leyes de inmigración son igual en todos los estados, y la respuesta es que las leyes de inmigración son federal, así que son igual en todos los estados, pero las leyes las leyes criminales son diferentes en cada estado, así que puede que algo sea un crimen en Colorado y que no sea un crimen en California, o que sea un crimen menor aquí y un crimen mayor allá, así que eso puede tener efecto en tu caso de inmigración, pero la recomendación número 1 es que no escuches a lo que las otras personas te digan sobre tu caso. Ve y habla con un abogado de inmigración, porque cada caso es diferente y cada persona va a ser diferente, y todos los casos van a tener un resultado diferente. ¿Más preguntas? Buenas tardes. Mi pregunta es, mi esposo es residente legal y yo no, entonces la pregunta es si sería recomendable meter una aplicación para que él me arreglara residencia o algún estatus ahora, o esperar hasta que saber qué va a pasar con Trump. So the question is, if you have a spouse who is either a legal resident or a legal citizen, if it is recommended for you to submit an application right now, or to wait until we see kind of what changes might come from the president-elect to submit that application. Again, I know this isn't the best answer, but my recommendation would be to go talk to somebody, because again, every case is so different that it might be that your case is very straightforward and it would be a quick application under something that is a law, so probably not going to change. Whereas maybe it's a very complicated case that includes some things that might change. So I think the best thing to do is to talk to somebody in more detail about it. So dice que la mejor respuesta, que no va a ser la respuesta que a lo mejor quiere, va a ser que hable con un abogado, porque la mayoría de los casos son muy diferentes. Puede que tu caso sea muy fácil, puede que puedas meter todos tus trámites muy pronto y que tu caso sea muy rápido, o puede ser que tu caso sea más complicado por cualquier razón, que vaya a tomar más tiempo. Así que lo más esencial va a ser hablar con un abogado para ver si es mejor que tú metas una aplicación antes o después de que entre el nuevo presidente. Y supongamos que la metemos la aplicación,
¿Me podrían castigar, o sea, mandarme a México? So the question is, if I submit an application and it's denied, is there, like, can I get deported or can I go into removal proceedings? Again, that's super case specific. Anytime an application is denied, you could end up in removal proceedings. Some applications are more likely than others, but there's always a risk that if it's denied, that yeah, you could have to go to removal proceedings. Otra vez eso va a ser muy específico a su caso. Cada vez que tú metes una aplicación para cambiar tu estatus y es negada, corres el riesgo de que te puedan deportar y corres el riesgo de tener un castigo, pero depende mucho en el tipo de aplicación que metas y también tu récord como personal. Okay. Gracias. ¿Qué pasa si una persona ya vio a un notario público y el notario público completó los documentos mal? Por ejemplo, como no tenían el permiso de que entraron legalmente y les dijo que lo pusieran mejor, como que no tenían permiso, ¿qué se hace en esos casos si ya están las cosas así? So the question is, let's say you started a process and you started with the help of a notario and they messed up. And the example is you entered legally, but because you didn't have the permit, they told you to put that you entered illegally. What is there to do to change that or to kind of fix the mistakes that were made? That unfortunately happens a lot. We see quite a few people come through with something that the notario did wrong. First step would be go talk to an attorney, an actual attorney. So, you can look at the Colorado Supreme Court website, make sure that who you're talking to is a licensed attorney, see what they can do about it. And then also you can report notarios to the Colorado Supreme Court because technically most of them are practicing law without a license and that's not allowed. So, if a notario really messed up your application, you're welcome to go call the Supreme Court and tell them about it. So, el primer paso va a ser que usted hable con un abogado inmediatamente para que ellos vean cómo se puede arreglar el mistake, el error que cometió el notario. Y después usted tiene el derecho de reportar al notario. Entonces dice que puede ir usted a la página de internet de la Corte Suprema de Colorado y ahí va a tener una lista de todas las personas que son abogados con licencia en Colorado y también va a tener donde usted puede reportar a un notario si hizo un error en su aplicación, porque la mayoría de los notarios están practicando sin licencia de ley, así que eso es un crimen. Another question is, does having a special needs child, does that make you eligible for any type of residency? La pregunta es que si tener un hijo de necesidades especiales lo hace a uno elegible para cualquier tipo de residencia o para cambiar su estatus. So like we talked about before, it doesn't give you any type of affirmative benefits. So that on its own does not necessarily lead to permanent residence. It can help if you have other ways to become a permanent resident or if you are in removal proceedings before a judge. So it can help you, but just having a special needs child does not get you any kind of residency. So dice que solamente tener un hijo con necesidades especiales no te hace elegible para cambiar tu estatus, pero sí te puede ayudar si tienes que hacer algo en la defensiva contra deportación, pero más de eso no te califica para cualquier tipo de aplicación especial. Okay, now we have, there was a student who had applied for DACA and then was detained. At the moment he's being detained. What do you think might happen to that application?
Tienen un caso de un estudiante que aplicó a DACA y después fue detenido. La pregunta es qué va a pasar con la aplicación. It sounds like a super complicated case too. And it's really hard to answer that question without having talked to the student and knowing more behind it. I kind of don't even want to venture a guess because it's just, I don't know why he's detained. I don't know what possible defenses he has. It's hard to guess what will happen with DACA without knowing a lot of facts. Dice que lo que vaya a pasar con una aplicación depende mucho en por qué detenieron a la persona y si la persona tiene otros métodos de defensiva. And do you want to talk about those, the defensive methods, asylum and visa? So I have to probably head out by 1:30, so I don't know if it's better to talk about that or to have more questions because I have a meeting at 2. Okay, so very briefly, because I unfortunately have to leave at 1:30 because I have a 2 o'clock meeting, we're thinking that I could mention very quickly some of the defensive methods once you're in immigration court, because that might help answer some of these questions more generally. So, ya vamos a cerrar para preguntas porque ella tiene otra cita, pero va a hablar muy poquito sobre métodos de defensiva. Ya hablamos de uno, del de si tienes 10 años, si hay alguien que tiene una dependencia extrema y va a sufrir un daño extremo si tú eres deportado. Esa es una, and then va a hablar de otras. So, right, so that's one, cancellation of removal. Another one is asylum. That's pretty hard to get, but it's when someone has suffered persecution in their home country and on the basis of one of 5 grounds, and they're coming to the U.S. to try to escape that persecution. So, el primer método de defensa va a ser asilo político. Es muy difícil obtener asilo político y la persona que obtiene asilo político tiene que demostrar que tiene un peligro regresar a su país por 5 diferentes categorías. Right, and so basically they have to show that they will be persecuted in their country because of their religion, race, nationality, political opinion, or membership in a social group. So, para calificar para asilo político tienes que demostrar que estás en peligro en base de tu religión, de tu raza, de un grupo que perteneces. Opinión política y nacionalidad. So asylum is pretty tough to get, but if you have received you or someone you know have received direct threats in your country or have, been put in jail and beaten up and that kind of thing, it might be a case. Es muy difícil conseguir asilo político, pero si alguien en tu familia ha sufrido un crimen o si te pusieron en la cárcel o estás en riesgo en tu país, es una posibilidad. Another possible, not so much a defense to removal, but an option that some people have is if they have been a victim of a serious crime here in the United States. Otra posibilidad es si usted ha sido una víctima de un crimen en los Estados Unidos a base de un ciudadano o un residente. So this would be a U visa. It's only serious crimes, so it's usually things like domestic violence, kidnapping, murder, armed robbery. Usted califica para una visa U si ha sido víctima de un crimen como abuso doméstico, si fue en un robo, or what did I say? You said armed robbery, you said kidnapping. Oh, kidnapping. Oh, and sequestro. I'll go with C. So that's one possibility too, if you or whoever you know has been a victim of a serious crime. So eso es una posibilidad si usted o alguien en su familia ha sido una víctima de un crimen. Y esos son los 2 más grandes métodos de defensiva. Así que si usted empieza en un trámite de deportación, esos son 2 métodos. Y el tercero que fue cancelación de deportación, que usted puede usar para defenderse contra deportación. You just mentioned something with the U1. So we have in the audience a victim of armed robbery, and just wanted to know, is it a good time to go ahead and start to see an attorney to get that going? It happened in the summer. Right, yes, I think, so
So la pregunta fue si es alguien que fue víctima de un crimen en el verano y la pregunta es que si es un buen tiempo para empezar el trámite. The first part of a U visa is getting what's called a certification from law enforcement or from the prosecutor. And that can take some time, and it's also very county specific. So some counties will give the certification before the case is closed. Others require the case to be closed first. Para aplicar a una visa U, uno va a necesitar un certificado del crimen del condado y depende mucho en el condado. Dice que hay condados que requieren que el caso esté cerrado antes de darte un resumen del crimen y hay otros que te lo dan antes de que empiece el proceso. Eso también significa que para calificar el caso debe de ser reportado a la policía. So yeah, not just reported, but also to qualify for the U visa, the victim has to be helpful to law enforcement. So if they think that you weren't giving them all the information they needed, or if you were somehow not helpful, you won't get that certification. Y no nada más es ser reportado, pero la víctima tiene que ayudar a los policías para ayudar a resolver el crimen. Así que si no les diste toda la información o por alguna razón no los ayudaste a resolver el crimen, no te van a dar el resumen del crimen. So long story short, yes, I think that they should go talk to someone now so they can at least figure out what county and whether the facts would qualify, and then figure out where to go from there. So, luego, en cuanto para la recomendación para la persona que fue víctima del crimen en el verano, lo más pronto que pueda hablar con un abogado va a ser lo mejor, porque así el abogado le puede decir sobre su condado y si eso va a ser una posibilidad en el condado y también cómo obtener el resumen del crimen. Okay, we probably have time for one more question. Tenemos tiempo por una pregunta más. Can a stepson or a stepchild fix status for a step-parent? Also a complicated answer because it all depends on when the marriage between the step-parent and real parent happened and how old the child was and all of that. So it's a pretty complicated answer. Sometimes is the answer. So sí hay posibilidad, pero depende mucho en cuándo el papá se casó, cuándo se casaron los padres y cuántos años tenía el hijastro cuando los papás se casaron. All right, guys, thank you so much. I do have cards up here, so feel free to grab one if you want. Shoot me an email if you have any other questions or anything like that. And thank you so much for having me. Oh, and really quickly, if you guys are looking for pro bono or low bono help, Remain, Rocky Mountain Immigration Advocacy Center, is a great one. They only deal with detained people, but they can also point you in the right direction for other options. Si usted quiere empezar un proceso de inmigración y quiere encontrar a alguien que tome su caso gratis o encontrar a alguien que haga presos reducidos, la página de internet aquí arriba, Rocky Mountain Immigration Advocacy Network, es un lugar donde usted puede encontrar abogados de bajo costo.